Benvenuto, quizás porque su condición de artista y los rasgos más íntimos de su compleja personalidad incluían otras facetas totalmente distintas que mi niñez precoz procuraba discernir y que descollaban sobre sus aspectos de espadachín quisquilloso, me mantenía pendiente de sus labios, como mi abuela, cuando me contaba una leyenda de orgullo y resiedumbre en la que los Orsini se revolvían con metálico estruendo. Además, mientras me hablaba, me echaba a relato teatral con guiños dedicados a Paolino, en paisajes cuyo alcance yo no podía interpretar, y de tanto en tanto suspendía la oratoria para mostrarme entre la arena, repentinamente reverencioso y devuelto a su exacta condición por una fuerza atávica, alguna piedra más original y pulida, como un mercader que exhibe sus joyas ladinamente ante un príncipe. Y estas actitudes espontáneas, proviniendo de alguien a quien yo admiraba, consolidaron mi vacilante timidez, a pesar de su tono familiar, pues me percaté de que me concedía, con una facilidad auténtica e incontenible, especialmente valiosa por proceder de quien cifraba su arrogancia en su independencia viril, aquello que yo había añorado siempre y que me habían negado mi padre y mis hermanos, aquello que constituía para un niño tan dotado y tan desheredado como yo, vástago de gente demoníacamente soberbia, una necesidad indeclinable, el respeto. Yo me había fijado en un nimio detalle, extraviando en el borbotón de palabras de mi nuevo amigo, y era que, según él, el caballo que lo condujo de Roma a ser Veteri, a la casa del pintor florentino, a quien los franceses llamaron después Maître Rue, parecía un oso, y entonces se me ocurrió, pues mi imaginación alerta se nutría de esas coincidencias sutiles, que el oso de mi escudo, la osa nodriza, cuyos pasos yo oía, velvet footsteps, en los corredores de Bomarzo, lo había transportado en su heráldico lomo, más o menos disfrazada de caballo grotesco, para que se encontrara conmigo en la playa del Castillo de Palo, y para que yo agregara una experiencia fundamental a mi escaso caudal afectivo. Gracias a Benvenuto Cellini, artífice único, y gracias a la osa ancestral, yo había conseguido por primera vez lo que hasta entonces había anhelado, sin distinguir su real sustancia, el respeto que enaltece y vigoriza, y eso, más adelante, lo traduje así, dándole una calidad alegórica, porque me fascinaban las alegorías. Se producía por la alianza en una sola y extraña figura que afectaba ser risible, pero que en verdad era prodigiosamente conmovedora, de los dos elementos esenciales que se fundían en mi individualidad, la pasión del arte y la pasión de la raza, con la certeza de que ambos, fortalecidos el uno por el otro, me auxiliarían en la andanza terrena que yo estaba condenado a seguir y seguir con mi fardo al hombro. Ausente del efecto que me causaban sus revelaciones, Benvenuto sin transición me declaró lo que Paulino significaba para él. Este muchacho, dijo, este loco, es demasiado hermoso para vivir como los demás. Merced a él he entendido muchas extravagancias de los dioses que consignan los griegos, pero sufre de melancolía. Sabrás que mi padre, constructor de puentes, de molinos y batanes, se destaca por la forma maravillosa con que trabaja el marfil y fabrica clavicordios, violas, arpas y laúdes. Adora la música y se propuso que yo fuera no un orfebre, sino un tañedor de flauta. Me persiguió desde pequeño, me acosó para que dejara los buriles y me consagrara el instrumento que odio. Y sin embargo, cuando Paulino se pone mustio, yo tomo mi flauta y toco hasta que Paulino sonríe y la cara se le ilumina. Tú no puedes comprenderlo. Salgo de los brazos de las mujeres, de las prostitutas, de Pantasilea, de Casandra o de Livia, y a mi regreso al taller tengo que encontrarlo aguardándome. Sin él no haría nada. Cellini hablaba desordenadamente, saltaba de un tema al otro y yo, con su anillo de acero en el índice, sentía como si me hubiera aferrado la mano mientras parloteaba. Era obvio que quería divertirme. Había acumulado las piedras elegidas, levantando una breve pirámide y le incorporaba de vez en cuando un guijarro con 1000 precauciones para evitar el derrumbe. Me refirió, sin volver la cabeza, que un día lo habían invitado a una fiesta en casa del escultor Michelagnolo de Siena y a la que asistieron varios jóvenes artistas, el Bachiacca, Julio Romano, Gianfrancesco, discípulo de Rafael de Urbino, el poeta Aurelio de Ascoli. Habían convenido que cada uno llevaría una cortesana y que el que no cumpliera pagaría la cena de los demás. Benvenuto contaba con la compañía de una Pantasilea, pero debió cederla al Bachiacca, quien, por otra parte, estaba enamorado de la espléndida mujer.
Acercábase la hora de concurrir a la comida y Benvenuto no había hallado pareja hasta que, abusando el ingenio, urdió vestir con ropas femeninas a un muchacho de 16 años, un estudiante de latín, hijo de un español que fabricaba utensilios de cobre y que vivía cerca de su casa. Nadie advirtió el engaño. Al contrario, el estudiante pasó por la más bella de las meretrices. Solo al final se reveló la burla entre los aplausos de los asistentes. Era tal el entusiasmo de Michelagnolo que alzó en brazos al orífice y se desgañitó gritando «¡Viva el señor! ¡Viva el señor!», en medio de los alaridos de los pintores, las rimas del poeta y los celos decepcionados de las busconas. Al evocar la escena, Benvenuto reproducía con el brío bufón de sus 22 años la voz de Michelagnolo de Siena, un hombracho fornido, grandote, mayor que el resto de la compañía ruidosa. Parodiando el episodio, tomó de los codos a Paulino y lo subió en el aire, exclamando «¡Viva el señor! ¡Viva el señor!», con tanto ímpetu que unos pescadores que 50 metros más allá remendaban sus redes giraron hacia nosotros las cabezas sorprendidas. He releído la historia no hace mucho en las memorias de Benvenuto Cellini, donde el autor incluyó más pormenores de la aventura, pero el texto no me ha impresionado, comparándolo con la versión que oí de boca del protagonista. Es que lo que me turbó en la playa no fue la anécdota en sí, que después de todo no pasaba de una mascarada vulgar, sino la circunstancia para mí todavía desconcertante de que lo que a mí me había valido la rabia de mi padre y su castigo desmesurado en la celda del esqueleto, un vestido de mujer que en mi caso, para colmo, me habían obligado a endosar. A Benvenuto y a su amigo les había proporcionado en cambio el aplauso y las felicitaciones de un grupo de hombres jóvenes que, según deduje, despuntaban entre los artistas más notables de la época. Percibí entonces con claridad algo que ya había advertido en mi soledad romana, o sea, que lo que para unos está mal, para otros está bien, y que los bandos proceden en su rechazo o en su aprobación con igual sinceridad y vehemencia, de manera que la justicia pura escapa a las decisiones humanas, gobernadas por normas preestablecidas, pero dirigidas también por factores inherentes a la sensibilidad de cada uno y al enigma que presidió la elaboración inexplicable y caprichosa del alma propia de cada ser. Lo percibí, huelga decirlo, embarulladamente, como todo lo que acontecía en ese período en que se multiplicaban mis conflictos psicológicos, pero no me cansaré de repetir, para que el lector mida mi situación en la infancia, que yo era un chico excepcionalmente precoz y vigilante, y que a los 12 años mi inteligencia y mi intuición sobrepasaban las corrientes a causa de mi temperamento peculiar, de mi físico también peculiar, y del medio agresivo en el cual me desarrollé, y que me compelió a afinar vislumbres y defensas. Paulino se incorporó, alborozado del pedregal que escudriñaba. «Miren lo que he hallado», exclamó. «Nunca he visto una piedra como esta». Era redonda, roja, con vetas azules. Benvenuto la tomó y se entusiasmó. «Una maravilla», comentó. «Debo besarte por haberla encontrado». Se acercó a él y lo besó en la boca. Luego se tornó hacia mí y añadió: «A ti te besaré como a él, señor Rossini. Hay que celebrar el hallazgo». Me abrazó y sentí en la cara su aliento que olía a vino. Sentí sus manos crispadas en mi joroba. En ese momento oí, detrás, la voz de Girolamo, que me llamaba. Nos volvimos y lo divisamos junto a Messer Pandolfo, en la cresta de la duna, que nos había ocultado su proximidad. Estaban ambos a caballo, y mi hermano se perfilaba enérgicamente sobre el turquesa del cielo, con las ropas ajustadas que le recortaban el cuerpo ceñido. «Vamos», ordenó Girolamo, «nos esperan». Me solté de los brazos del orfebre. Paulino me tuvo el estribo y monté a caballo. «Adiós, príncipe», bramó Benvenuto. «No te olvides de Cellini». Regresamos a Anguilara al galope, sin cambiar palabras. Con el rabillo del ojo yo espiaba de vez en vez la faz azorada de Messer Pandolfo, que se aferraba a las bridas, y el rostro altanero de Girolamo, sus labios apretados, la mueca de asco y desdén que también conocía. 3 días más tarde, de acuerdo con lo previsto, retornamos a Bomarzo, pero antes de la partida, Paulino llegó al castillo y acechó mi paso por una de las avenidas. Estuve con él apenas un momento. El pobre muchacho temía que lo descubrieran, como si hubiera sido un criminal. «Benvenuto te envía este regalo», me dijo, y me ofreció, en la palma abierta, una medalla de oro, una de aquellas medallas con emblemas y fantasías que los señores solían lucir en los sombreros. El artífice había cincelado para mí en el anverso el oso y la rosa de mis armas, y en el reverso, con exquisito trazo, bajo el diseño de mi nombre, Pierfrancesco Orsini, una garra de león que sujeta una flor de lis tan menuda que era menester aguzar mucho la mirada para apreciar el contorno pulcro.
Esa medalla sí figura en mi retrato por Lorenzo Lotto, aunque la mayoría de los visitantes de la Academia de Venecia, donde me hastío frente a los turistas en la sala octava, no lo habrán notado. Si se fijan, lo verán en el sombrero de terciopelo que pende detrás a la izquierda sobre el cuerno de casa. En Bomarzo fui convocado a una junta de familia. Participaban de ella el cardenal, mi padre, Girolamo y Messer Pandolfo, este último bastante atribulado por el papel que le incumbía. Hemos resuelto, decretó Franchiotto Orsini, mandarte a Florencia. Que Dios se apiade de tu alma. Aquí, con los halagos de tu abuela y tu deplorable inclinación, te perderías irremisiblemente. Debes endurecerte para la vida. En Florencia, tu padre y yo hemos aprendido cuanto sabemos, lejos de nuestras casas, enfrentándonos con el mundo, y no nos ha ido tan mal. Diana ha aprobado nuestra decisión. Se corre el riesgo, hijo mío, de que la familia tenga que avergonzarse de ti. En verdad, formaban un grupo imponente, con la gran mancha roja del purpurado en el centro y en perspectiva, flanqueándolo, como en uno de esos cuadros decorativos religiosos que reúnen a los aristócratas donantes y a los doctores de la iglesia, congregados por el pintor bajo un techo de doradas vigas, la superposición de las mangas acuchilladas de Messer Pandolfo y los petos metálicos de Ciancorrado y de Girolamo, con unos sabuesos y un paje casual que sostenía una alabarda y cuya presencia me abochornaba más que ninguna, porque los señores estaban pronto a irse también, pero la guerra. Yo quise replicar, había presentido que algo extraordinario concerniente a mi existencia estallaría, y a pesar de mi cortedad estaba dispuesto a defenderme. Quise decir con infantil arrebato que Girolamo me había vestido de mujer y yo había incurrido por ello en la hazaña de mi progenitor, eso carecía de importancia, y que había artistas famosos, artistas que aplaudieron a un muchacho ataviado de mujer, pero las palabras me salieron a sacudones mezcladas con el hipo del llanto, y mis jueces no entendieron nada de mi entrecortada argumentación, que no les interesaba en absoluto. Mi padre se alteró, sobreexcitado, se plantó ante mí y me dio un guantazo en la mejilla. La oreja que Girolamo me había horadado con el alfiler de oro meses antes empezó a sangrar. ¡Fuera! Chilló empujándome. ¡Fuera, bufón! ¡Ahembrado! Mañana te vas con Pandolfo. Disparé hacia la habitación de mi abuela, arrastrando la pierna por las galerías. Me llevaba aquella imagen última de mi padre, a quien nunca volví a ver, una imagen que, curiosamente, como explicaré más adelante, y acaso por un traumatismo angustioso que tal vez aclaren los psicólogos y los expertos en psicoanálisis, se borró de mi memoria, al cabo de un tiempo esfumando los rasgos sombríos de Giancorrado Orsini, y que me costó recuperar, y me llevaba sirviéndole de fondo las estampas próceres de mi abuelo y de mi hermano, el viejo prelado y el joven guerrero, que se erguían en la vanidad del mando y de la armadura. Al dolor del escarnio se sumaba un sentimiento de alegría rencorosa. ¿Cómo? Encontraban motivos para corregirme y, en lugar de someterme a una estricta guardia y observación, me desterraban lejos de sus pesquisas. Extraño modo de resolver el problema que se habían planteado. Yo ignoraba qué habían aprendido en Florencia, pero de lo que estaba seguro es de que en la vida no les había ido tan bien como proclamaba Franchiotto. Él no había conseguido la tiara, ni siquiera el capelo para Maherbale, a pesar de sus pregonadas influencias, y mi padre no paraba de protestar por la zozobra que le causaba la paga siempre postergada de sus soldados, y por la pobre compensación de los botines, pues el Papa, el Emperador, Venecia, Milán o Nápoles apartaban para sí las presas mejores. Lo cierto es que querían deshacerse de mí, hartos de una presencia que los injuriaba y que habían escogido un pretexto que mi candor no permitía comprender, porque si en algo confiaba yo, atrullado por las oscuras alusiones, era en mi simple inocencia.